Ok, Adam, es que ¿qué va a pasar? Voy a decir la palabra de vocabulario, voy a decir qué significa la palabra en español, voy a deletrearlo en inglés, deletrearlo en español, y todo el tiempo vas a ver la palabra en su pantalla. Ok, la primera palabra es all. All significa todo. En inglés it's A-L-L. A-L-L. En español it's A-L-L. All. Significa todo. The next word is am. Eso en español significa soy. Am. En inglés it's A-M. A-M. En español it's A-M. A-M. Significa soy. The next word is are. Significa eres. En español, it's A-R-E. A-R-E. En inglés, it's A-R-E. A-R-E. The next word is at. Significa en. En inglés, it's A-T. A-T. En español, it's A-T. A-T. At. At. The next word is ate. Eso significa comió. En inglés, it's A-T-E. A-T-E. En español, it's A-T-E. A-T-E. The next word is be. Eso significa estoy. En inglés, it's B-E. B-E. En español, it's B-E. B-E. Be significa estoy. The next one is black. En español significa negro. En inglés, it's B-L-A-C-K. B-L-A-C-K. En español, it's B-L-A-C-K. Wait. K. I forgot it was cool. K. Black. Ok. La próxima palabra es brown. Significa café. En inglés, it's B-R-O-W-N. B-R-O-W-N. En español, it's B-R-O-W-N. B-R-O-W-N. Okay. The next word is but. Significa perro. But is B-U-T. En español, B-U-T. En inglés, B-U-T. B-U-T. But. The next word is came. Y eso significa vine. Vine. So in English, it's C-A-M-E. C-A-M-E. En español, C-A-M-E. C-A-M-E. Came. Came. The next word is did. Eso significa hice. En inglés, it's D-I-D. D-I-D. En español, D-I-D. D-I-D. The next word is do. Eso significa hacer. Do is D-U. D-U. Do. En inglés, D-O. D-O is do. Significa hacer. The next word is eat. Eso significa comer. Or come. Eat. En inglés, it's E-A-T. E-A-T. En español, it's E-A-T. E-A-T. The next word is four. Eso significa cuatro. Four significa cuatro en español. En inglés, para deletrearlo, it's F-O-U-R. F-O-U-R. En español, it's F-O-U-R. F-O-U-R. Yeah. F-O-U-R. Four.
significa 4. La próxima palabra es get. Y eso significa vete. So, or significa agarrar, to get something. So, okay. En español, it's G-E-T. En inglés, it's G-E-T. G-E-T. Get means vete. G-E-T. The next word is good. Eso significa bueno. Good in English is G-O-O-D. G-O-O-D. En español, it's G-O-O-D. G-O-O-D. Good. Okay, the next word is have. And it significa tener. Have is H-A-V-E. H-A-V-E. Significa tener. In inglés, it's H-A-V-E. H-A-V-E. La próxima palabra es he. Eso significa él. En inglés, it's H-E. H-E. En español es H-E. H-E. La próxima palabra yo incluyó porque es diferente de la otra but. Esto significa nalgas. Pero el otro con un T, it's like pero. Pero esto es las nalgas con los dos T's. En inglés it's B-U-T-T. B-U-T-T. En español it's B-U-T-T. B-U-T-T. Los dos T significan los dos partes de su nalgas. So si no hay los dos T, no significan las nalgas. Ok. La próxima palabra es into. Y hablamos que significa está adentro. En inglés, it's I-N-T-O. I-N-T-O. En español, it's I-N-T-O. I-N-T-O. Into. La próxima palabra, it's like. L-I-K. ¿Qué? Oops. I forgot the K. In English, it's L-I-K-E. L-I-K-E, like. L-I-K-E. L-I-K-E? I think so. La próxima palabra significa deber. Debe. And it's M-U-S-T. M-U-S-T, must. M-U-S-T, debe. Must. En español, it's M-U-S-T. M-U-S-T. The next word is new. Eso significa nuevo. Nuevo. En inglés, it's new is N-E-W. N-E-W. En español, it's N-E-W. N-E-W. The next word is no. Es el mismo en español, N-O. N-O. Significa no en los dos lenguas. The next word is now. Eso significa ahora. Now significa ahora. En inglés, it's N-O-W. N-O-W. En español, it's N-O-W. N-O-W. The next word is on. Eso significa encima o prendido. Encima de o prendido. On. En inglés, it's O-N. O-N. En español. Mi acento, tengo que practicar mi acento. Ok. O-N. O-N. On, O-N. La próxima palabra es our. Significa nuestro. En inglés, it's O-U-R. O-U-R. For our. Our. En español, it's O-U-R. O-U-R.
hour. La próxima palabra es out. Out. Out significa sal. Like, salte de ahí. So, out is O-U-T. O-U-T. Out. In English, it's O-U-T. O-U-T. La próxima palabra es please. Eso significa por favor. Please en español es P-L-E-A-S-E. P-L-E-A-S-E. En inglés, it's P-L-E-A-S-E. 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 Please. Significa por favor. La próxima es pretty, y eso significa bonita. Pretty en inglés, it's P-R-E-T-T-Y. P-R-E-T-T-Y. En español, P-R-E-T-T-Y. P-R-E-T-T-Y. Pretty, significa bonita. La próxima es ran, y eso significa corrí. Ran en español, it's R-A-N. R-A-N significa corrí. En inglés, it's R-A-N. R-A-N. La próxima es ride. Eso significa, tú me dijo que significa montar. En inglés, it's R-I-D-E. R-I-D-E. En español, it's R-I-D-E. R-I-D-E. La próxima palabra es saw, y eso significa veo. Saw en inglés, it's S-A-W. S-A-W. En español, it's S-A-W. S-A-W. Saw. The next word is say. Y eso significa decir. Say en español es S-A-Y. S-A-Y. En inglés, it's S-A-Y. S-A-Y. La próxima palabra es she. Eso significa ella. She is S-H-E. S-H-E. En español, en inglés, it's S-H-E. S-H-E. Oh. The next word is so. Y eso significa entonces. So significa entonces. En inglés es S-O. S-O. En español es S-O. S-O. Significa entonces. La próxima palabra es soon. Soon significa pronto. En inglés it's S-O-O-N. S-O-O-N. En español it's S-O-O-N. S-O-O-N. Significa pronto. Esta palabra significa la hora. En inglés it's hour. Hour. It's H-O-U-R. H-O-U-R. Or in English, it's H-O-U-R. Hour. Hour. Significa la hora. La próxima palabra es to, con una W. Y eso significa un dos. So, to significa dos cuando está deletreado así. Si hay dos O, va a significar like también. Pero esto es el número 2. So, en inglés, it's T-W-O. T-W-O. En español es T-W-O. T-W-O. La próxima palabra es that. Y eso significa eso. En inglés, it's T-H-A-T. T-H-A-T. En español, it's T-H-A-T. T-H-A-T. Y significa eso. La próxima palabra es
3. No, la próxima palabra es there. Y eso significa ahí. There significa ahí. En español es T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. En inglés, T-H-E-R-E. There. T-H-E-R-E. Y eso significa ahí. La próxima palabra es they, y eso significa ellos. They, en español es T-H-E-Y. T-H-E-Y. They. En inglés, T-H-E-Y. En inglés, T-H-E-Y. La próxima palabra es this. This significa esto. Eso, T-H-I-S. T-H-I-S. In inglés, it's T-H-I-S. Can you see that? T-H-I-S. This significa esto. La próxima palabra es to. Si tiene dos o, significa también. To, deletreado así, con T-O-O, significa también. En inglés, T-O-O, to. T-O-O, to. The next word is under. Y eso significa debajo o abajo de. So, under, debajo. Y en español es U-N-D-E-R. U-N-D-E-R. En inglés, U-N-D-E-R. U-N-D-E-R. Under. Significa debajo de. Under. La próxima palabra es want. Y eso significa querer. Want significa querer. Want en inglés, it's W-A-N-T. W-A-N-T. En español, it's W-A-N-T. W-A-N-T. Significa querer. Want. La próxima palabra es was. Y eso significa fui. Was significa fui. Y eso es W-A-S. W-A-S. Was. En inglés, W-A-S. W-A-S. La próxima es well. Y eso significa bien o el pozo con el agua. Pozo con el agua. Well significa bien o el pozo. Well en inglés es W-E-L-L. W-E-L-L. En español, W-E-L-L. W-E-L-L. Well. La próxima palabra es went. Went significa fue. En español es W-E-N-T. W-E-N-T. En inglés, W-E-N-T. 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 Ok, esto es la última 7. Ok. La primera es what. Y eso significa qué. What significa qué. En español, W-H-A-T. W-H-A-T. What. In English, W-H-A-T. W-H-A-T. What. Significa qué. La próxima palabra es white. Y eso significa blanco. White en español es W-H-I-T-E. W-H-I-T-E. En inglés, white, W-H-I-T-E. W-H-I-T-E. La próxima es who, significa quién. Who en español, W-H-O. W-H-O. En inglés, W-H-O. W-H-O. La próxima palabra es will y significa voy a hacer.
will. En inglés, it's W-I-L-L. W-I-L-L. En español, W-I-L-L. W-I-L-L. Will. Significa voy a hacer. La próxima palabra es with. Eso significa con. With in English, it's W-I-T-H. 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 With. En español, W-I-T-H. W-I-T-H. With. La próxima palabra es yes. Eso significa sí. Yes, en español es Y-E-S. Y-E-S. En inglés, Y-E-S. Y-E-S. La palabra final es can. Y no hablamos de can, pero quiero que te conozcas esta palabra. Significa puedo. Can significa puedo. En inglés, C-A-N. C-A-N. En español, C-A-N. C-A-N. Ok, practica mucho. Quiero ver un asiento por su examen, un 100 para su examen. Estoy emocionada para ver qué va a hacer en su examen en la lunes. Hasta.